En este video explicativo del curso básico de Excel veremos el tema 4.1, cómo ordenar datos en una hoja de cálculo. Como siempre, nos basaremos en una plantilla prediseñada al efecto. En este video explicativo analizaremos los siguientes puntos. A. Cómo ordenar datos alfabéticos. B. Cómo ordenar datos numéricos. C. Cómo ordenar datos alfabéticos y numéricos a la vez. D. Cómo ordenar datos alfabéticos y numéricos aplicando criterios. E. Cómo ordenar cualquier columna sin seleccionarla. Y F. Cómo ordenar cualquier columna con datos adjuntos. Esta descripción la hemos hecho en la hoja número 1 de nuestra plantilla, en la hoja número 2 de nuestra plantilla de Excel. Pasamos a la hoja número 1, donde trabajaremos directamente con cada una de las tareas mencionadas precedentemente. En esta plantilla comenzaremos con el tema cómo ordenar los datos en forma alfabética. Antes de comenzar con la tarea, vamos a verificar que en nuestro Excel, en la pestaña Datos, Ordenar, se encuentre sin tildar esta casilla. Que dice mis datos tienen encabezado, porque si la dejamos tildada, a los datos que seleccionemos va a considerar la primera fila como el encabezado. Es decir, para trabajar mejor, le quitamos la selección a esta casilla, le quitamos el tilde. Comenzamos entonces con el tema A. Ordenaremos los datos, los apellidos que se encuentran en la columna A. Seleccionamos para ello como paso número 1 las celdas A3 a A14. Y como paso número 2 vamos a la pestaña Datos. Dentro de la pestaña Datos, Ordenar y Filtrar, el apartado, y aquí podemos ordenarlo de la A a la Z, o bien desde la Z a la A, si el dato es alfabético. Si el dato fuera numérico, se va a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Lo haremos de la A a la Z haciendo clic en ese comando. Y nuestros datos, como se puede ver, quedan ordenados en forma alfabética. Pasaremos a ver el punto B, cómo ordenar datos de tipo numéricos. Eso lo haremos con la columna C, que se encuentra los importes de cada uno de esos apellidos. Como paso número 1 seleccionamos el rango desde C3 hasta C14 y como paso número 2 en la pestaña Datos vamos a ordenar en orden de mayor a menor, es decir, a la inversa de cómo se encuentra en este momento. Al hacer clic en este comando, vemos como el valor 12.000 que estaba al final pasa a ser el primero, y el valor 1000 que estaba al comienzo en la celda A3 pasa a ocupar el lugar de la celda A4. Observemos que la columna A queda como estaba, ordenada alfabéticamente, y la columna C quedó ordenada de mayor
a menor. Pasamos a ver el punto C, cómo ordenamos los apellidos y los importes a la vez. Para ello deberemos seleccionar como paso número 1 el rango desde A3 hasta C14. En ese rango tenemos los datos de apellidos y de importes. Como paso número 2, en la pestaña Datos, podemos ordenarlo en forma alfabética de la A a la Z, pero obsérvese que van a respetar Alderete, que posee el valor 2000, va a quedar con ese valor cuando ordenemos en forma alfabética. Hacemos clic en la pestaña, en el comando de ordenar de A a la Z, y ya quedó ordenado no solamente los apellidos, sino también los importes. Observe que los datos se ordenan por la primera columna, es decir, por la columna A, si estamos en un rango. Si deseo ordenar los datos en base al contenido de la columna C, debería aplicar criterios, que es el punto que veremos a continuación. Veremos el tema D, cómo ordenar los apellidos y los importes aplicando el criterio de ordenarlos por la columna C con el tipo de valores y de mayor a menor. Como paso 1, seleccionamos el rango de A3 a C14. Y como paso número 2, en la pestaña Ordenar, Datos, Ordenar y Filtrar, hacemos clic en Ordenar. Se nos abrirá una ventana de ayuda y le debemos indicar en esta ventana, en la columna, por qué columna queremos ordenar. En este caso por columna C. Elegimos en el orden valores y no colores o iconos, sino valores, y el criterio de ordenamiento lo haremos de mayor a menor. Es decir, que el valor 12.000 que está en la celda C14 pasará a ocupar el primer lugar, el de la fila 3. Por último, hacemos clic en aceptar y nos quedará ordenado todo el rango en base a la columna C y no a la columna A. Veremos el punto E. Ordenaremos cualquier columna sin estar previamente seleccionada. Como paso 1 colocaremos el cursor en la celda A5, por ejemplo, y como paso número 2 vamos a la pestaña Datos y Ordenar de la A a la Z. Observe que los datos se ordenaron incluyendo los títulos que existían antes de A3. Es decir, el ordenamiento, al no haber seleccionado, incluye todo el rango de la columna A hasta donde se encuentren los datos. Veremos el punto F, cómo ordenar cualquier columna sin seleccionarla, sin previamente seleccionarla, y que tenga datos adjuntos. Por ejemplo, la columna G tiene datos adjuntos en F. Paso 1. Colocamos
el cursor en la celda G5, por ejemplo. Y como paso número 2, vamos a la pestaña Datos, Ordenar y Filtrar, y dentro de ella aplicamos el ordenamiento de tipo ascendente. Hacemos clic y vamos a ver